Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días a todos y en primer lugar, por supuesto, agradecer a Benacham su amable insistencia en volver a traerme para hablar con todos ustedes de estas cuestiones y para volver a pensar juntos, que es lo importante, sobre estos temas trascendentes. Evidentemente, lo malo que tiene la ética es que no hay grandes novedades todos los días. Es decir, en la estética constantemente ocurren novedades, nuevos movimientos estéticos de un orden o de otro, que mantienen una especie de expectación permanente en torno a las cuestiones estéticas. La ética, en ese sentido, es poco pródiga en novedades. Es decir, lo que está bien sigue estando bien y lo que está mal pues sigue estando mal. No tengo grandes noticias que dar a ese respecto y la mayoría de ustedes ya se lo saben. O sea que, por lo tanto, es inútil que vayamos a decir que vamos a hacer un descubrimiento ético nuevo. Intentaremos, eso sí, pues hacer o dar unas vueltas, digamos, a los viejos temas éticos, pero en el fondo sabemos, creo yo, todos ustedes, que son personas naturalmente con experiencia de la vida y de la actividad humana, pues de lo que estamos hablando. Por otra parte, el hecho de efectivamente de hablar después de 3 intervenciones muy completas y muy enjundiosas como las que hemos tenido, pues me pone un poco en mayor dificultad, porque en cualquier caso, pues ya la obligación de repetir o de volver a decir las cosas, pues al hablar después de 3 personas que han expuesto las cuestiones, yo creo, con claridad, pues aún se hace mayor. Sobre todo porque, digamos, yo me he sentido enormemente identificado con lo que ha dicho el padre Ugalde. Es decir, verdaderamente la exposición del padre Ugalde ha sido de alguna manera, o ha recogido muchos de los temas que yo hubiera querido desarrollar aquí, lo cual, esta coincidencia me preocupa muchísimo por 2 razones. Una, porque yo rara vez he coincidido tanto con la Iglesia, de modo que me preocupa mucho. Me preocupa mucho esta vuelta al redil ya en mis últimos años. Esto me parece preocupante. Y luego, por otra parte, porque realmente lo que yo quisiera decir se lo acaban a ustedes de escuchar a él muy bien expuesto. Por lo tanto, voy a tener simplemente que abundar en cosas que ya acaban ustedes de oír. La noción de egoísmo ilustrado fue la que yo utilicé en mi tesis doctoral, cuando yo hice mi tesis doctoral, que luego convertí el libro en Ética como amor propio. La ética como amor propio se basaba en eso, ¿no? Es una noción, como saben ustedes, muy antigua, viene de Aristóteles. Aristóteles hablaba de la filautía, el amor a uno mismo, bien entendido, y eso es la ética, ¿no? Entonces, efectivamente, esa contraposición artificial entre un altruismo que sería negarme a mí y un egoísmo que sería negar a los demás, pues bueno, la ética lo que busca es esa conciliación racional entre el derecho a vivir de cada uno en un mundo social, puesto que eso es lo que como seres humanos nos corresponde. Y yo creo que efectivamente la ética, ese es el sentido de la ética, y por lo tanto también es una cosa que conviene recordar cuando estamos meditando en esos aspectos empresariales, etcétera, de la ética. Bueno, para ilustrar, digo, lo que ha expuesto el padre Ugalde y lo que más o menos yo creo que es sensato sobre estas cuestiones, es decir, una defensa de la institucionalización de la ética, un intento no simplemente de mejora individual de las personas, sino de búsqueda de instituciones públicas que garanticen los efectos éticos que quisiéramos para nuestra sociedad. Yo les voy a contar, en principio, 2 anécdotas. 2 anécdotas, una relacionada con España y otra relacionada con un caso internacional importante. Una fue, eso yo lo recuerdo, mi padre era notario y, bueno, tenía una relación con el mundo de la empresa y los negocios, y él, me acuerdo que me contaba cuando a final de los años 60 empezaron a instalarse las multinacionales en
en España. Entonces a los empresarios españoles habían vivido dedicados fundamentalmente a obtener ventajas por infiltración en medios gubernamentales. Sobornos, clientelismo, amistad con el gobierno, y eso se consideraba un buen empresario el que sabía moverse en las altas esferas, como se llamaba antes, que no eran las altas esferas del empirio platónico, sino que eran las altas esferas de aquellos que se dejaban corromper, sobornar, etcétera, y así funcionaba, y se consideraba que un gran empresario era el que tenía mejores vínculos de soborno para el gobierno, y por lo tanto se movía luego con mayor desparpajo, y por supuesto se consideraba que naturalmente una persona inteligente y un buen empresario jamás pagaba impuestos, jamás tenía eso era un rasgo de la genialidad, era no. Entonces se instalaron las grandes empresas y algunas las inicios de grandes multinacionales en España a finales de los años 60, y asombraba a los empresarios el ver que aquellas empresas tan importantes, transnacionales, con tanto eco, pagaban impuestos, cumplían, tenían vinculaciones objetivas con las autoridades que no se basaban en el soborno, sino en el cumplimiento de las leyes, y todo eso fue una verdadera renovación en España. Es decir, ¿cómo si esta gente es tan importante, cómo puede pagar impuestos como si fueran cuitados? Bueno, fue la primera lección, digamos, de que había otro tipo de funcionamiento empresarial y que precisamente gente mucho más triunfadora en sus campos que los empresarios españoles, que se consideraban más listos, habían seguido un camino muy diferente, y ese camino muy diferente había llevado una prosperidad mucho más estable a otros grandes países. Esto fue una de las cosas que les cuento, porque yo recuerdo que mi madre me lo comentaba con la sorpresa, digamos, de los empresarios ante este comportamiento insólito y exitoso. Y luego hay un nombre que les recuerdo y que quizás algunos de ustedes conozcan, el de Nick Leeson. Nick Leeson pasó a la historia, aunque sea, como diría Borges, a la historia de la infamia, porque hundió el Barings Bank, el Barings Bank, que era una empresa bicentenaria, uno de los bancos más sólidos y estables y en fin, con una reputación inamovible. Llegó Nick Leeson, un joven emprendedor que tenía nuevas ideas, que no estaba atado por los escrúpulos y las tradiciones del pasado, y que iba a ganar muchísimo dinero, y efectivamente empezó a ganar mucho dinero hasta que se hundió el banco, y se acabó el Barings Bank, y logró una empresa bicentenaria hundirla. Y naturalmente pues fue porque no es tanto que cometiera incorrecciones éticas, sino simplemente que cometiera incorrecciones, es decir, cosas que a la larga no funcionan. Yo creo que ese concepto, que ya lo hemos oído esta mañana, ¿no?, es el concepto que los sajones resumen diciendo good ethics is good business. Una buena ética es un buen negocio, y eso está cada vez más asumido. Fíjense ustedes qué significativo es que entre los recientes premios Nobel de Economía se han dado ya dos, al menos, últimamente, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, dos premios Nobel a economistas especialmente preocupados por las repercusiones éticas de la economía. Teóricos muy destacados de la economía, preocupados por temas como pobreza, desarrollo, globalización, etcétera, etcétera. No desde el punto de vista de predicadores utopistas, etcétera, etcétera, sino personas de grandes conocimientos, sumamente destacados en sus campos, pero que comprenden que la idea de pobreza, la idea de desarrollo, la idea de comercio justo, etcétera, etcétera, no son ideas añadidas o superfluas a la economía, sino que son ideas hoy básicas de la economía. Cada vez más se piensa que la ética no es simplemente una guinda que se añade al pastel de la empresa, sino que es otra forma de hacer el pastel. Lo que se trata no es de ponerle el adorno ético a la empresa, sino de hacer la empresa de otra manera.
con otra perspectiva, con otro punto de vista. Y creo que eso empieza a estar cada vez más extendido, aunque sea, como muy bien se ha dicho, desde un punto de vista meramente egoísta. Es decir, esto funciona mejor. Es decir, los genios que quieren buscar atajos para enriquecimiento, que normalmente ya no es... Antes había empresas que se enriquecían a sí mismas a costa de la sociedad. Ahora hay directivos de empresas que se enriquecen a sí mismos a costa de la empresa, como se está viendo cada vez más. Es decir, no es ya que la empresa, digamos, abuse de sus consumidores o de los clientes o de sus trabajadores. Es que dentro de la empresa 4 o 5 personajes especialmente despiertos se aprovechan de la empresa y la hunden, como el infausto Nick Leeson y otros parecidos, ¿no? Entonces, los comportamientos éticos empiezan efectivamente a ser una forma de supervivencia y de prosperidad bien entendida. O sea, empiezan a saberse que no se puede ser próspero de cualquier modo, porque los atajos normalmente llevan a cuestiones totalmente distintas, a situaciones completamente distintas de las que se buscaban. Pero, claro, estamos hablando de que la ética pues es un buen negocio, es rentable, etcétera, etcétera, y puede ser así. O sea, yo creo que efectivamente las pautas éticas son pautas de convivencia, son pautas, digamos, que están pensadas con la experiencia de siglos de cómo los seres humanos pueden cooperar o hacerse menos daño unos a otros. Hay el caso, Bruno Bettelheim, el psicoanalista especialista en los niños, en cuentos, etcétera, que tiene obras muy interesantes. Bruno Bettelheim, que estuvo en un campo de concentración en la época nazi, escribió un libro que se llama Sobrevivir, contando su experiencia en el campo de concentración. Y es un libro interesante porque él cuenta que, bueno, que allí en el campo de concentración, pues claro, era una situación infernal, simplemente infernal. Entonces había personas que cuando llegaban a esa situación infernal, pues decían, mire, dejémonos de ética, de moral, aquí cada uno lo que tiene que intentar es sobrevivir, esto es un mundo de demonios, y por lo tanto es absurdo el intentar aplicar criterios éticos en esas circunstancias. Y había otras personas que quizá por la rutina de la vida y de la moral que habían tenido siempre, o por falta de imaginación, o por lo que ustedes quieran, seguían en el campo de concentración aplicando más o menos las pautas morales que aplicaban en la vida cotidiana, es decir, pues no mentir, no traicionar, cooperar, etcétera, etcétera. Entonces dice Bettelheim que lo sorprendente es que los primeros que eran destruidos por el campo, los que infaliblemente caían en las primeras jornadas, etcétera, etcétera, eran precisamente aquellos que habían perdido toda estructura moral en su comportamiento. Sí, por supuesto, desgraciadamente en aquellas circunstancias ponían buenos, malos y regulares, pero en líneas generales se revelaba, digamos, si quieren ustedes hablar así, como mejor estrategia el seguir las habituales pautas morales que el romperlas y violarlas todas inmediatamente. O sea, que esos mecanismos tienen una fuerza protectora entre la persona. Son experiencias que pueden tener una fuerza protectora incluso en condiciones anómalas. O sea, uno puede tener razones no morales para ser morales. Nuestro padre Kant pues decía que incluso una sociedad de demonios, si fuera sociedad, tendría que tener pautas morales. También los demonios entre ellos, ¿no?, pues tendrían que ser morales, respetar. No sé si recuerdan ustedes una película de los hermanos Coen, Miller's Crossing, que presentaba a un gángster que estaba muy preocupado, hacía John Polito, una interpretación estupenda, y hacía un gángster muy preocupado por la ética, ¿no? Y que entonces cuando, por ejemplo, había mandado a algún sicario a asaltar un banco o a matar a alguien, y el sicario se quedaba con parte del dinero, o no mataba al que debía, sino a otro y tal, y decía, pero ¿dónde tiene ética? ¿Pero no te das cuenta de que sin ética no se puede vivir? De que esto es una falta de ética y así, pues, no hay negocio posible sin ética. Bueno, hasta el gángster se puede dar cuenta de que la ética es necesaria, es decir, una cierta ética, es decir, una cierta fidelidad a tratos, a palabra dada, etcétera, etcétera, es que es imprescindible, no es una cuestión voluntaria, nada dura si no hay unos determinados principios éticos, aunque esos principios éticos se asuman por razones nada elevadas. Esto es en cuanto a los resultados. Entonces podemos decir que efectivamente la ética
funciona, digamos, y es una salvaguardia contra determinados problemas, peligros, etcétera. Pero claro, esto es la parte de la ética, como, pues sí, uno puede obtener cosas de la ética. Pero es que hay otro ejemplo, que también la ética puede ser utilizada por otras razones. Piensen ustedes, por ejemplo, una madre con su hijo recién nacido. Una madre que, para las mañanas, cuando le va a dar el biberón o le va a cambiar los pañales, dice, no, hay que ser éticos. Voy a dar de comer al niño, voy a cambiarle. Pero, en fin, hombre, no sé, efectivamente, la madre pues tiene unas obligaciones morales con su hijo, como todas las obligaciones familiares, pero yo creo que cualquier madre normal no cuida a su hijo por razones éticas. Lo cuida porque es su hijo y le quiere. Porque encuentra un tipo de felicidad en tener un hijo y en cuidarlo. Es decir, puesto que he tenido un hijo, esto es un empeño mío y voy a intentar cuidarlo lo mejor posible. Y bueno, salvo que esté, como por desgracia ocurre, haya personas que están en una situación tan dramática, social, etcétera, que el hijo les resulta una carga insoportable. Para una persona, una madre normal, al contrario, el hijo es una posibilidad de hacer casi una obra de arte vital, ¿no? Emplearse a una especie de obra de arte vital. Entonces no lo hacen exclusivamente por ética, lo hacen porque es algo en lo que se sienten llenas de sentido. No solo buscamos resultados, también buscamos sentido en lo que hacemos. Y la ética sirve no solamente para mejorar los resultados, sino para dar sentido a las empresas humanas. Es decir, la ética es una reflexión sobre el sentido de por qué estamos haciendo las cosas, de para qué. No simplemente como de una manera instrumental, sino relacionándolo con nuestra vida. No trabajamos o emprendemos negocios solo para ganarnos la vida, sino como una forma de vida, como una forma de vivir. Y entonces, ¿por qué vamos a vivir así? ¿Qué sentido tiene esa forma de vivir? Eso es a lo que la ética pretende también responder. Por tanto, para una persona, aparte de que evidentemente la ética sirve y funciona como salvaguardia y mejora las posibilidades de supervivencia de una empresa y puede garantizar, digamos, un prestigio y un reconocimiento que se revelen útiles desde el punto de vista empresarial, etcétera, pero además de todo eso, para todas las personas que están en una empresa, directivos, trabajadores, cuadros, los que sean, esa concepción ética está proporcionando un cierto sentido a lo que se hace. El sentido del para qué estoy haciendo eso, no solamente para sobrevivir, porque es absurdo, de cubiertas las necesidades a cierto nivel, ya está. Es decir, nadie come 20 veces al día, ni duerme en 10 camas todos los días, ni tener grifos de oro en vez de grifos normales en las casas, pues una vez que ha salido el agua caliente ya importa poco. Es decir, entonces tenemos que buscar otro sentido a lo que se está haciendo. Y ese sentido es el que se puede buscar por la vía de la ética, por la vía de la comprensión de la sociabilidad humana plena realizada en el intercambio productivo, en el intercambio de servicios, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos también decir? ¿Qué diferencia o qué falta hace, si quieren ustedes, una ética cuando hay leyes? Porque es verdad que debe haber leyes, y yo creo que las leyes es importante que se apliquen, ¿no? Yo vengo ahora de Perú, y ahí pues la gente me pregunta mucho, como en tantos otros lugares, por la corrupción. ¿Cree usted que la corrupción, y es característico con la corrupción de Perú, o de Latinoamérica, o de no sé dónde, de tal? Bueno, mire, la corrupción, es decir, el que alguien utilice de una manera abusiva para su propio beneficio el poder que se le ha otorgado, si es un político el poder que le han otorgado los demás, o que en fin, que en vez de hacer, digamos, cuando se le ha confiado un dinero público, pues lo malverse para su beneficio, el de sus familias y tal. Eso es una cosa deplorable que pasa en todas partes. Porque cuando hay libertades, hay gente que abusa de las libertades. Y cuando se pone en un lugar, digamos, una persona que ocupa un puesto alto en la sociedad, tiene más libertad, es decir, más capacidad de acción que otros. Y por lo tanto, es una capacidad de acción que puede hacer más cosas buenas y más cosas malas que otros. Eso ocurre
digamos, en todas partes y ha ocurrido a lo largo de la historia de las maneras más diversas. El problema no es la corrupción. El problema es la impunidad de la corrupción. Ese es el problema. El problema es que hay sitios en que la corrupción es impune. Entonces no es que por una especie de espíritu nacional o continental haya más tendencia o menos tendencia a la corrupción. Simplemente es que hay menos persecución de los corruptos. Hay más tranquilidad en los corruptos. Y todos los suecos no son mejores que los peruanos, pero saben que si la hacen la pagan. Entonces, claro, la hacen menos. Ese es el asunto. La aplicación de las leyes. Las leyes son esa confianza de la sociedad. O sea, uno confía en la sociedad precisamente porque confía en que las leyes se cumplirán y no se cumplirán solamente para castigar al que ha robado una gallina. Mientras que dejan escapar. A veces las leyes son como las redes, pero al revés, ¿no? Las redes normales a veces cogen los peces grandes y dejan escapar por el agujerito de las mallas a los pequeños, ¿no? Mientras que en cambio las redes sociales suelen ser al revés. Dejan escapar a los peces grandes y en cambio todos los pequeños se quedan dentro de la red castigados, ¿no? Y eso es un efecto, por supuesto, desmoralizador para la sociedad. Que la sociedad se desmoraliza. O sea, ¿de qué sentido tiene que aquellas personas que más beneficio obtienen de la vida social, si esas personas violan las leyes, qué sentido tiene que las cumplan los que van a tener menos beneficio de la vida social? Es decir, una sociedad segura es una sociedad justa. Cuanto más injusta es una sociedad, más insegura. Y la explicación de por qué países que podían ser, digamos, potencialmente muy ricos y que lo son en producción, en recursos naturales, por ejemplo, como Colombia, pues son más inseguros que Holanda, que realmente es un país que no tiene precisamente por la naturaleza muchos dones, etcétera, pero claro, en un sitio hay más justicia, es decir, más equilibrio social que en otro, y por lo tanto, pues claro, es más seguro vivir en Holanda que en Colombia. Eso no tiene nada que ver con la riqueza del país, sino todo lo contrario, tiene que ver con las instituciones del país que hacen que en un lugar la confianza social que da la ley se cumpla de una manera más efectiva. Entonces, claro, todos tenemos un interés en que la gente esté interesada en cumplir la ley. O sea, ¿qué es un país seguro? Un país en el que la mayoría de los ciudadanos obtienen más beneficios de cumplir la ley que de violarla. Y un país inseguro es un país en que la mayoría de los ciudadanos obtienen más beneficios en violar la ley que en cumplirla. Así, en ese país no se puede vivir a la larga. Y si en ese país las personas que deben dar de alguna manera el ejemplo, porque son los que sacan más provecho de la vida social, toda riqueza es social, eso no cabe la menor duda, y eso es el principio básico de cualquier ética, de cualquier responsabilidad empresarial, lo que ustedes quieran, es eso. Nadie se hace rico por sí mismo, sino porque vive en una sociedad. El hombre más emprendedor, el empresario más imaginativo, en la isla de Robinson no se hubiera hecho rico. Se hace rico en la sociedad. Y es la sociedad la que le enriquece, y por lo tanto toda riqueza es social y toda riqueza tiene una responsabilidad social. Así de sencillo. Entonces, si el resto de la sociedad ve que aquellas personas que han obtenido, quizá por su propio talento, por su propia capacidad emprendedora, más beneficios de la sociedad son los que se saltan las leyes o no las cumplen o no las respetan o se aprovechan de sus agujeros en las mallas de la red, pues entonces esa desmoralización permeabilizará toda la sociedad y llevará, como muy bien aquí ha dicho el padre Ugalde, a la destrucción. Es un instinto de conservación debe hacer que se conserve el interés por el cumplimiento de la ley y no el que se fomente el desinterés por la ley diciendo yo voy a hacer como los demás. No, eso está un poco en la base de todo lo que estamos diciendo. Pero entonces, si hay leyes, ¿para qué hace falta ética? Esa es otra cosa. Bueno, porque la gente cumpla la ley y punto. Bueno, no es lo mismo. Primero porque la ley no puede cubrir todos los casos. Es decir, las leyes, para que funcionen, no pueden ser un catálogo tan minucioso de conductas imaginables que se convierta en un corsé insoportable
que paralice a la sociedad. Las leyes tienen que dar unas pautas necesarias, tienen que marcar unos límites bien claros, pero dentro de ellos, evidentemente, hay muchísimas conductas que los ciudadanos tienen que decidir por sí mismos dentro de la ley. Hay cosas perfectamente legales que son absolutas villanías. No por ser una cosa legal es buena, ni decente, ni nada parecido. Hay cosas muy legales que uno tiene derecho a hacer y que, sin embargo, pues son perfectas villanías respecto a los demás y que revelan una incomprensión profunda del sentido de nuestra vida social. De modo que la ley solo marca límites, pero no puede cubrir todos los 100, los 1000, el millón de decisiones cotidianas, digamos, que cada uno de nosotros tiene que resolver. Pequeñas cosas que van desde el trato personal, por supuesto, ¿no? Una caricia, una palabra amable, un chiste, una palmada en el hombro, todo eso forman parte de nuestra responsabilidad social. Y luego, en último término, por supuesto, ya cosas de más serias. O sea, decir, pues a lo mejor nada me obliga a ayudar a quien lo necesita en un momento determinado, a pagar determinado sueldo, a ser absolutamente franco cuando hablo con tal o cual situación, y sin embargo, pues la moral sí debería pedírmelo, ¿no? Porque la ley no cubre todas las condiciones, la ley marca unos límites necesarios, imprescindibles, pero la moral, la ética, van más allá o procura ir más allá, porque cada uno de nosotros tiene que, de alguna forma, desarrollar dentro de sí mismo el sentido de esa ley. La ley está ahí para marcar unos límites a todos, pero luego cada uno de nosotros tiene que entender cómo se vive dentro de un lugar en que hay normas establecidas. Además, normalmente las leyes son reactivas. Las leyes son reacciones ante comportamientos, actividades indebidas. Entonces la ley marca unos límites para que esto no se haga. Es decir, cuando se ve que hay una tendencia, por ejemplo, a la corrupción, como decíamos nosotros, lo que sea, pues hay unas leyes que evitan esos malos comportamientos. Mientras que la moral es proactiva. Lo mismo que decíamos antes con la madre. Es decir, naturalmente que debe haber leyes para que no haya madres malas que maltraten a los niños. Pero una buena madre no es simplemente la que no maltrata a sus hijos, sino que lo que los cuida bien, la que los ama. Entonces, la ética no se ocupa solamente de aquello que no podemos hacer de ninguna manera porque es antisocial, sino de lo que podemos hacer, quieran o pidan las leyes o no. Más allá de las leyes, nosotros podemos volver el sentido de una vida en común, el sentido de una vida social juntos. Eso lo tenemos que entender cada uno. Uno no puede leer el Código Penal para enterarse de cómo es la sociedad. El Código Penal marca un perímetro, pero el sentido de la sociedad lo tenemos que pensar nosotros, cada uno de nosotros, y tenemos que entender por qué nosotros necesitamos vivir con nosotros. ¿Por qué la individualidad humana nace de la sociedad? Es una evolución de la sociedad. Crea lo que crea la benemérita señora Thatcher, los seres humanos no son átomos que se reúnen casualmente para sacar beneficio unos de otros en sociedad, sino que la sociedad es la que va evolucionando y va creando individuos, cada uno con sus ideas y con sus opiniones, etcétera, etcétera, que no tenía la tribu primitiva el primer día que se reunieron los hombres. Los humanos no pueden prescindir de la sociedad. La individualidad es un lujo producido por las sociedades en su evolución. Y uno solo puede ser individuo precisamente en una sociedad bien organizada colectivamente. Nadie es individuo en un bosque solo lleno de fieras. Robinson Crusoe no era un gran individualista en su isla, porque estaba solo. Y solo no era ni individualista ni colectivista. Los individuos salen y se convierten en individuos cuando hay una vida social, y cuanto más garantizado está el funcionamiento de la colectividad, más probabilidades hay de que uno pueda ser original en su individualidad. Porque precisamente una colectividad bien organizada te dispensa de todas las tareas rutinarias y necesarias de la vida y da posibilidades de creatividad a las personas. Si alguien tiene que estar buscando su sustento, si alguien tiene que estar luchando contra plagas o contra males feroces a su alrededor, pocas posibilidades tiene de ser original.
En los incendios la gente es poquísimo original. Todo el mundo lo que busca es escaparse y se acabó. No hay gente original que se le ocurra empezar a hacer de Juana de Arco en medio del incendio a ver qué se siente en esas circunstancias. O sea, no. Las circunstancias anómalas, excesivas, etcétera, matan completamente la individualidad, la posibilidad de individualidad. Y tienen ustedes el caso de Nueva Orleans. Es decir, después de tanto tiempo discutiendo que si los servicios, no, mejor es privatizar todos los servicios, que no haya servicios públicos, la iniciativa privada. Bueno, pues ahí tiene usted lo que ocurre cuando no hay buenos servicios públicos. Cuando desaparecen los servicios públicos, cuando desaparece la preocupación por la garantía, digamos, de la seguridad pública, y todo eso se deja que cada uno se las arregle un poco como pueda, la riada se lleva a la mayoría de la población, y sobre todo a la mayoría de la población que de alguna manera no puede garantizarse un avión privado para escaparse cuando llega el agua. Entonces, claro, eso no es una sociedad. ¿Cómo se va a llamar sociedad a un lugar en el que las personas solo pueden salvarse escapándose y no pueden hacer nada juntos porque eso es público y la palabra público les produce una especie de rechazo? Pues naturalmente que las cosas, que la vida de los hombres es pública. Naturalmente, todos, las empresas pueden surgir de una iniciativa privada y financiarse de acuerdo con capital privado, pero toda empresa es pública, ¿cómo no lo va a ser? Todas las empresas son públicas, todas las empresas atienden al público, todas las empresas responden a necesidades públicas, todas las empresas están formadas por gente, es decir, por un grupo de sociedad, por un grupo de seres humanos, que son una sociedad en sí mismos, ¿ya? Entonces, todas las empresas humanas tienen una vinculación, una repercusión pública. ¿Cómo no va a ser de alguna manera social un ser que habla, como los seres humanos? Es decir, que vive en un mundo de símbolos que no ha inventado, que comparte un lenguaje y un mundo de símbolos con los demás. Estamos todos en ese juego. Entonces, la idea de acelerar la destrucción de los elementos públicos, en nombre, a veces efectivamente se pueden hacer muchas críticas a excesos intervencionistas de los gobiernos, ineficacia en ocasiones de los servicios públicos, etcétera. Pero la destrucción del tejido público de una sociedad no beneficia ni siquiera a los que van a poder escaparse de eso. Ellos simplemente reproducirán cada vez más el mundo de los bárbaros, porque el mundo de los bárbaros era que había unos cuantos suficientemente fuertes y bragados para escaparse y el resto eran destruidos, digamos, por las circunstancias de la invasión. Entonces, si no queremos ir hacia una sociedad barbarizada, tenemos que tener un sentido de lo público, que no se trata de intentar colectivizar forzosamente todo, sino saber el eco social que tiene todo, y saber que cualquier preocupación, por ejemplo, educativa, etcétera, es una preocupación que tenemos que tener todos. Se habla, por ejemplo, de la enseñanza pública, privada. Todas las enseñanzas son públicas. Bueno, algunas estarán financiadas por fondos privados o concertados, como hay en España, entre el Estado y las instituciones, pero toda enseñanza, toda educación tiene un efecto público. ¿O es que da lo mismo vivir entre gente educada que entre gente no educada? Si una persona fuera a educar a sus hijos y a guardarlos en casa solo para ella, pues no pasaría nada. Pero esos niños saldrán a la calle y los tendremos que soportar todos. ¿Y entonces qué? Claro. Una sociedad ignorante es una sociedad en la cual la democracia va a funcionar de una manera muy mala. Es decir, una sociedad ignorante buscará caudillos y una sociedad educada buscará líderes. Entonces el problema del caudillismo no es más que el problema de la generalización de cuáles son los deseos de la ignorancia, el caudillo, es decir, el que mantiene a la sociedad como si fueran todos niños, ¿no? Porque en el fondo la tiranía es lo contrario de la autoridad. La autoridad viene de augeo, un verbo latino que significaba ayudar a crecer, hacer crecer. La verdadera autoridad hace crecer cosas. Empresas, personas por medio de la educación, etcétera. La verdadera autoridad ayuda a crecer. En cambio, la tiranía mantiene a todo el mundo en el infantilismo permanente. El infantilismo ilusorio de las esencias nacionales, de las no sé qué, tal y cual.
Y eso es fruto de que, claro, la persona que no comprende el mecanismo de la autoridad va a aceptar, en cambio, mansamente el caudillismo, siempre que además vaya acompañado de enfrentamientos con otros grupos, etcétera, ¿no? El padre Ugalde insistía en el nosotros como nos y otros, pero es que la mayoría de los nacionalistas, la mayoría de las personas, digamos, que se consideran a sí mismos desaprensivos, la mayoría entiende el nosotros como no a otros. El no a otros, ese es el nosotros que practica mucha gente. Para entender un nosotros es un no a otros, y eso es lo que no... El no a otros es lo que efectivamente en una sociedad no puede ser, porque eso puede ser una ventaja en un momento determinado estratégico para un grupo, pero a la larga va a ser sumamente negativa. Yo creo que la recuperación del espíritu hoy, vivimos en un mundo muy complejo y que ustedes conocen muchísimo mejor, no voy a cometer la ridiculez de a personas profesionales de la empresa y tal, explicarles yo los problemas y los cambios que ha sufrido la productividad hoy, es decir, la tecnología, la deslocalización de las empresas, la fuerza multinacional, bueno, todo eso ha cambiado las cuestiones, ¿no? Y hoy, pues incluso las ideas de ética o no ética también se han ampliado mucho, porque hoy el problema no es ya el problema de la relación ética con mi empresa o con mi localidad, porque tengo que ser consciente también de si, por ejemplo, esos productos que estoy comprando en un mercado se están produciendo en un país en el que hay niños trabajando 14 horas en condiciones de esclavitud para hacer esos productos. Y eso también es una cosa que tiene que entrar ya en las consideraciones éticas, no solamente del empresario, que estamos hablando aquí, también del consumidor. Es decir, también el consumidor, también el acreedor, forma parte de la empresa de algún modo. Está vinculado a la empresa. Y también hay que tener conciencia de saber hasta qué punto la defensa, por ejemplo, de un comercio justo, la defensa de unas condiciones de trabajo dignas y que excluyan a la infancia de las esclavitudes laborales, etcétera, todo eso es una obligación de todo el mundo. No vamos a decir, a ver qué hacen los políticos. Bueno, y a ver qué hace usted. Y a ver qué hacemos los demás también. No podemos pasarlos siempre preguntando qué va a pasar con esto de la globalización, qué va a pasar. Los seres libres no se preguntan qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Y lo que hay que preguntarnos es qué vamos a hacer frente a esas condiciones. Es decir, ¿se va a esperar a que llegue el apocalipsis, digamos, final? ¿O vamos a intentar, pero no a intentar simplemente por obtener beneficios, ni tampoco por una especie de altruismo desmedido, sino por buscar verdaderamente un sentido a la vida colectiva de los seres humanos de este planeta, que tiene posibilidades tecnológicas extraordinarias como nunca ha habido, y que lo único que falta es desarrollar la tecnología del instrumento más importante que los seres humanos tenemos, que es la sociedad. El aparato, la máquina más importante, la máquina que ha desarrollado realmente el ser humano es la sociedad. Y eso es la tecnología más atrasada, la tecnología social. Y eso es lo que tenemos más abandonado. Hoy se habla de un humanismo tecnológico, de la necesidad de un humanismo tecnológico, yo creo que es importante. Y pues un humanismo de la comunicación, un humanismo de la información, un humanismo de las nuevas técnicas, pero también de esa técnica esencial que no podemos abandonar, o sea, no podemos ir perfeccionando cada vez más las herramientas y perdiendo de vista esa herramienta básica que es la sociedad, de la cual forma parte la productividad, la empresa y todo lo demás. Yo creo que ahí buscar un concepto distinto de riqueza, no se trata de renunciar a la riqueza. ¿Quién es rico? ¿Qué se hace con la riqueza? ¿Qué es una vida rica? ¿Qué es una persona que lleva una vida rica? Y vamos, no se trata de hacer prédicas utopistas, pero cualquier persona que ha vivido un poco y que conoce un poco lo que es la vida, sabe que una vida basada exclusivamente en la acumulación en el banco, pues no es una vida rica. Es una vida extraordinariamente limitada, es una vida de alguien que no sabe, digamos, qué hacer con su vida y se refugia en eso, en esa simpleza, ¿no?
Decía Oscar Wilde que el trabajo es el refugio de las personas que no tienen nada que hacer. Y bueno, es que claro, eso también puede ocurrir. Es decir, hay personas que se refugian en la acumulación de dinero porque ellos no saben hacer con su vida y dicen, hombre, por lo menos esto parece que esto parece que lo tengo claro, ¿no? El concepto de riqueza hay que ampliarlo, yo creo, mucho más. A mí, una de las veces que me ha impresionado más lo que puede ser una riqueza social fue cuando ocurrieron, para que vean ustedes hasta qué punto se pueden sacar de las cosas más atroces consecuencias positivas, por lo menos en un cierto nivel, cuando los atentados en Madrid, el atentado en el tren de Atocha y una mañana, puede ustedes imaginar, pues trágica, con aquel despedazamiento de tantos seres humanos, con la preocupación que teníamos unos y otros porque hubiera alguna persona conocida, si sabíamos que había tomado ese tren, bueno, todo lo que ustedes imaginan perfectamente. Pero dentro de eso hubo otra cosa, es decir, el hecho de que en un país no precisamente de gran eficacia para esas cosas como es España, curiosamente, ese día funcionaron muchas cosas. Funcionaron los médicos, los ATS, si uno bajaba a ofrecer sangre en un hospital ya decía, a la hora ya no podían aceptar más los hospitales porque todo el mundo había dado sangre. Realmente funcionaron las cosas con un orden, a pesar para ser una cosa tan imprevista y tan dramática, es decir, los servicios sanitarios, la policía, los bomberos, etcétera. Entonces, claro, eso es la riqueza social. Eso. Es decir, eso era una cosa que decir, ¿cuánto vale todo eso? ¿Cuánto hay que pagar a toda esa gente que estuvo una mañana o 48 horas trabajando en esas circunstancias? ¿Cuánto vale ese esfuerzo que se hizo? Esa prontitud, esa dedicación. ¿Cuánto dinero vale todo eso? Eso no se puede medir en dinero. Eso es una riqueza, claro que es una riqueza de una sociedad que, a pesar de haber pasado por un drama tan trágico, todavía tiene salud suficiente como para compartir una situación de ayuda como esa. Esa es la verdadera riqueza. Y un país que tiene buenos servicios públicos, que tiene una buena educación pública, que tiene una buena sanidad, que es capaz de reaccionar en un caso de apuro de una manera coordinada y no desunida, etcétera, aunque el sueldo medio no sea muy alto y tal, la gente se siente más rica en ese país. Claro, se siente más rica porque tiene acceso a una serie de cosas socialmente establecidas. Pero en un país donde no hay nada socialmente establecido y cada cual debe proporcionárselo por sí mismo, no hay nadie suficientemente rico para estar tranquilo. Porque como no hay nada garantizado de antemano, la seguridad personal, la seguridad médica, todo tienes que costeártelo tú porque no hay nada que te vaya a dar la sociedad. Esa es una vida miserable. Realmente esa es una vida miserable. Es una vida que carece de riqueza. Y que por lo tanto obliga a la acumulación y a estar encerrado en una torre de marfil vigilando que nadie le quite a uno lo que tiene, ¿no? Entonces yo creo que la visión de la responsabilidad del empresario, etcétera, evidentemente, claro, estamos hablando de empresarios y los empresarios trabajan fundamentalmente con el material más difícil de manejar que hay, que son los seres humanos. Un empresario es un directivo que está teniendo que tener seres humanos a su alrededor y haciéndolos funcionar al unísono y buscando objetivos comunes. Naturalmente, ¿cómo no se va a utilizar la ética para hablar con seres humanos? ¿Se va a tratar a los demás como si fueran objetos? Hay dos formas, digamos, de empleo de la razón humana. Uno es lo meramente racional, es decir, cómo utilizar mejor los objetos, las cosas. Y otro es lo razonable, es decir, cómo tratar con sujetos. Y quien se confunde y utiliza por racionalización y maximización de beneficios, trata a los demás como objetos, pierde lo necesario, que es la razonabilidad. Hay cosas que son muy racionales y nada razonables, en economía sobre todo, ¿no? Decía, lo debo tener por aquí, eso, lo malo que tiene que traiga apuntes es que como que entre que no veo y no encuentro nunca lo que he apuntado, tengo que volver a inventarlo todo otra vez. Pero por algún lugar así dice: solo los imbéciles pueden creer que los mercados tienen conciencia. Los imbéciles y algunos profesores de economía. Esto es una opinión de George Soros,
el, el financiero. Bueno, pues entonces eso. Es decir, no creamos que los mercados tienen conciencia y sobre todo no creamos que los mercados pueden sustituir a nuestra conciencia. O sea, ningún mercado, crean lo que crean los imbéciles y los profesores de economía, ningún mercado sustituye a la conciencia. Eso es lo que como les dije al principio, ya sabían ustedes, ya no saben antes de que yo se lo diga, de modo que no me ha quedado más que recordárselo y bueno, y agradecerles su atención y su amabilidad. Muchas gracias. Aquí ya empezamos a recibir bastantes preguntas. Quisiera comenzar por preguntarte un poco sobre